¿Alguien, por favor, me puede decir si se escucha y se ve el video? No se escucha, maestro. Sí, sí se ve, pero yo no lo escucho. ¿Ya se escucha y se ve? Ya. Ok. Bueno, vamos a ver el video. En los años 70, como respuesta a la creciente demanda de tierras de cultivo, el gobierno de Luis Echeverría proclamó un nuevo reparto agrario y nuevos títulos de concesión forestal en la nueva tierra prometida, un paraíso lleno de riquezas y oportunidades, la Selva Lacandona. Campesinos del norte de Chiapas, Michoacán, Guerrero y refugiados de la Guerra Civil guatemalteca llegaron en torrentes y establecieron cerca de 500 poblados. Jugosos títulos de aprovechamiento forestal fueron asignados a empresas privadas y paraestatales, como la paraestatal Compañía Forestal de la Lacandona, Cofolasa, que tan solo entre 1970 y 1980 deforestó más de 1 millón de hectáreas de selva, más de la mitad de la extensión original de la Selva Lacandona. En 1978, con el fin de rescatar los últimos reductos de este ecosistema, fue decretada la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. Montes Azules se ubica en la región sureste del estado de Chiapas. Ocupa 331,000 hectáreas de las 450,000 que restan de la Selva Lacandona, la cuarta parte de su extensión original. La superficie de la reserva representa solo el 0.16% del territorio nacional, pero concentra gran parte de su biodiversidad. No hay un lugar en México que concentre la cantidad de especies como es la Selva Lacandona, ¿sí? Se calcula que más o menos el 20% de la diversidad terrestre y de agua dulce de México se encuentra en esta porción de la Selva Lacandona. Este macizo forestal provee las principales corrientes que generan el río Usumacinta, y este tiene el 33% del agua dulce disponible del país. En la década de los 80, cuando el deterioro de la selva se volvió alarmante, distintas organizaciones civiles y agencias gubernamentales impulsaron la creación de 5 estaciones de investigación en Montes Azules. Sin embargo, solo una se ha mantenido a lo largo de 25 años, la estación Chajul, ubicada en el extremo sur de la reserva, a orillas del río Lacantún. En un principio éramos parte casi de la comunidad, ¿no? Porque nosotros empezamos viviendo en la comunidad aquí enfrente de la estación Chajul, en el poblado Chajul, cuando ese poblado tenía 20 familias asentadas ahí, y la única forma de acceso a esta zona era o muchas horas por río, por el río Usumacinta y luego el río Lacantún, o por avioneta cuando las condiciones del tiempo o el clima lo permitían, ¿no? Empezó en un principio con la necesidad de establecer una base operativa para hacer diferentes tipos de proyectos. Empezó obviamente por la investigación, por el desconocimiento que se tenía de este ecosistema, ¿no? Pero sobre todo era la base que permitía lograr establecer los procesos de conservación en el sitio. Hoy la Estación Biológica Chajul
sirve como base de operaciones de Natura Mexicana, una asociación civil que busca incrementar conocimientos sobre este ecosistema. Una de las acciones más significativas para conocer el estado de salud de la selva es el monitoreo de las escurridizas especies de mamíferos como el jaguar, que solo puede ser observado a través de cámaras trampa. Distribuidas en este pedazo de selva de que es este tipo de vegetación, tengo toda una red de cámaras y vamos a ir a visitar la que está más cerca. Esta es la típica selva alta perennifolia del neotrópico. Originalmente estas selvas se extendían desde el Amazonas hasta el sur de Veracruz, hasta esta parte de los Tuxtlas, Oaxaca, los Chimalapas. Y hoy solamente quedan dos grandes importantes reductos. Uno es la selva lacandona y la otra es la selva de los Chimalapas. Todo es una lucha de las plantas por alcanzar la luz y en eso hay diferentes estrategias, ¿no? Como las plantas trepadoras, las lianas, los bejucos, pues lo que hacen es usar estos árboles de soporte para llegar a la luz. Hay algunas otras especies como las bromelias que lo que hacen es quedarse en la parte de arriba de los árboles. Hay plantas que, por ejemplo, pueden esperar 10, 15 años así, como plantulitas, hasta que se cae un árbol y abre un claro de luz suficiente como para empezar a crecer lo más rápido posible y colonizar el dosel. Está lleno de árboles marcados. Así empezamos a un poco tratar de entender la historia de los jaguares que andan por aquí, cómo están usando este hábitat. Ahora tenemos un poco la hipótesis, por ejemplo, de que los machos rascan más hacia lo vertical. Y es tal vez una forma de mostrar la altura del animal. O sea, imagínate este bicho, las garras le llegan aquí. Es un gato que parado están sus garras aquí. Es una forma de demostrarle a otros gatos del territorio pues su tamaño y a la hembra también. No la habían visto, ¿verdad? Miren, un puma. Una de las cosas muy importantes que se empezó a entender en los años 90 es que aunque la vegetación en los bosques puede parecer estar en buen estado, los bosques vacíos o los que han perdido la fauna de mamíferos grandes, principalmente por la cacería, tiene profundas implicaciones en su funcionamiento y en la estructura. Porque los mamíferos grandes, por ejemplo los tapires, los venados, los jabalís, son importantes dispersores de semillas y depredan las plántulas de las selvas. Son parte de esta dinámica que mantiene la estructura y la diversidad adentro de los bosques tropicales. Y entonces uno de los objetivos al poner las cámaras, el primero fue detectar la presencia de las especies. Y una vez que supimos que estaban y cuáles estaban y dónde estaban, el siguiente paso es no solo decir si están o no están, sino cómo están sus poblaciones, o sea, estimar las abundancias y las densidades. Y sobre todo de 4 especies indicadoras de la calidad del hábitat, que son el jaguar, el pecarí de labios blancos, el tapir y el venado temazate. Cuando
cambian las selvas, cuando se transforma el ecosistema o cuando existe una cacería muy persistente, son las primeras que desaparecen. Aquí en la Lacandona está una de las poblaciones más importantes de jaguar de todo México. Estamos calculando que hay dentro de las áreas naturales protegidas alrededor de 200 jaguares. Esta, compartida con Calakmul, es la población más grande y más importante de jaguares en el país. Además de la generación de conocimiento sobre la selva, en los últimos años, Natura Mexicana se ha involucrado activamente en la preservación de la selva, impulsando proyectos productivos que sirvan como alternativa a la agricultura y la ganadería para las comunidades que habitan Montes Azules y sus alrededores. Las comunidades que viven en la selva legítimamente, que son dueñas de estos ecosistemas, evidentemente tienen que resolver sus necesidades, pero no mantenerse en la pobreza como es el concepto de muchas distintas épocas, a partir de los subsidios y entonces ahí medio convivir o medio sobrevivir. Yo creo que precisamente los dueños de esta riqueza natural tienen que ser los que vivan en las mejores condiciones en términos de ecosistemas sanos, en términos de que ahí está el agua limpia, ahí está el aire limpio, pero si se transforman, si se destruyen, se está acabando precisamente la fuente que da ese agua, ese oxígeno, etc. Entonces, hay que desarrollar un conjunto de proyectos productivos para que esta gente pueda vivir correctamente en armonía con esos ecosistemas. En Marqués de Comillas, una de las zonas donde el ecosistema ha sufrido una mayor transformación, la asociación ha impulsado numerosos proyectos que dependen directamente del ecoturismo. Un ejemplo es el Campamento Ecoturístico Tamandúa, un proyecto desarrollado para ofrecer a jóvenes estudiantes la oportunidad de convivir con la selva directamente. Y estos son los módulos. Los módulos son con tienda de campaña. Lo tenemos para recibir a los muchachos con pura tienda de campaña. Aquí nosotros lo que le ofrecemos es que vengan a conocer la selva. Tenemos un sendero que se llama Dos Torres. Son dos peñas altas, de dos torres que nosotros le llamamos. Se sube uno arriba, se ve todo lo que es la parte de Guatemala, se ve la selva de Montes Azules y todo lo que es Marqués de Comillas. Está alto. Están viendo los jabalines, a veces se topan con tapir. Esa es una emoción de la gente que viene. Aquí tenemos los tinacos, donde almacenamos el agua. Aquí tenemos, ahora sí que, los baños para allá, para echarse una regadera. Sí nos costó, porque la idea de muchos compañeros era desmontar sus parcelas. Pero nosotros le fuimos llamando la atención y nos fuimos, ahora sí, organizando y dijimos, con lo poquito de pasto que tenemos ya, con eso nos vamos a quedar. Lo vamos a ir mejorando el pasto para ya no botar más selva. Y tenemos nuestra selva parada y nos da de comer. Nosotros trabajamos como tanto guías, cocineras, los veladores, ganamos un sueldo. Entonces ya ahí nosotros estamos, ya tenemos adquiriendo una entrada de ingreso. Muchos jóvenes de los que están trabajando ahorita aquí, ya se iban a ir a la frontera, Estados Unidos, a trabajar. Entonces nosotros dijimos, ¿para qué se van a ir para allá? Se van a ir, ahora sí que dejando su familia, no sabemos ni qué le puede pasar por allá. Mejor quédense con nosotros, trabajan aquí, están en su casa, están con su familia y están disfrutando de lo que hay aquí en la selva.
El campamento está desarrollando estrategias para atraer a un mínimo de 10 grupos de estudiantes al año y poder llevar adelante el proyecto. Pero a 12 kilómetros de distancia, por un camino de terracería que atraviesa innumerables potreros que alguna vez estuvieron colmados por millones de árboles de hasta 90 metros de altura, en el ejido Galacia, se encuentra la mayor apuesta de Natura Mexicana y la comunidad de Marqués de Comillas, El Canto de la Selva, un hotel boutique con 12 bungalows de lujo ubicado en la Vuelta del Corochero, a orillas del río Lacantún. Nosotros, los ejidatarios de Galacia, llegamos aquí en 1973. La idea que cuando llegamos aquí era hacer de este lugar agricultura o ganadería. Pero en la década de los 80 entendimos que cuán importante es conservar la selva. Pero también nosotros habíamos hablado del proyecto de ecoturismo como un proyecto alternativo. Hablamos con diferentes instituciones, con Semarnat, con gobierno del estado, pero nadie nos hacía caso. Entonces vino Natura Mexicana y nos escuchó Natura Mexicana a través de la maestra Julia Carabias, nos ayudó a conseguir los recursos. Una vez construido, ahora estamos esperando que nos visiten. A 3 años de haber sido inaugurado, este proyecto enfrenta uno de sus momentos más difíciles. No ha habido visitantes, ¿verdad? Y siempre nos hemos enfrentado a que ha habido meses que no hemos cobrado nada, pues. Hay cosas que son externas y que eso de alguna manera la gente no puede venir. Puede ser bloqueos de carreteras, puede ser tal vez inseguridad que se pueda malentender que existe, o puede ser también el camino. Yo creo que cualquier empresa que inicie tiene sus complicaciones propias de arranque. Nosotros tenemos una característica diferente, quiero pensar a todas las demás, que es el lugar en donde estamos ubicados. Desafortunadamente a esta región en la que estamos todavía estamos incomunicados, estamos dentro de México en el siglo XXI y estamos sin señal de celular, ya no digamos señal de internet. Entonces todos los trámites con la actual reforma hacendaria, hablando del tema de impuestos, a nosotros se nos complica. Nos mata a nosotros tener que hacer un trámite de este tipo porque las dependencias a donde tenemos que hacerlo pues, están en la capital. Estamos hablando de un trayecto de 8 horas desde aquí. Bancos también los tenemos a 5 o 6 horas de distancia. Entonces es complicado manejar una empresa bajo las características actuales de la reforma hacendaria. El poco ingreso que ha estado entrando al hotel prácticamente está destinado al mantenimiento del mismo, al pago del poco salario que se está obteniendo ahorita de los que trabajamos aquí. Quisiéramos que esto se escuche en la radio, a través de la televisión. Como no ha venido muchos visitantes, no hemos podido ahorrar para ese tipo de proyecto. A pesar de las innumerables dificultades que han debido enfrentar los socios de Canto de la Selva, este proyecto ha transformado la vida de sus socios y de la comunidad entera. La parte más importante de que estas construcciones se pusieran acá como están ahorita es que se detuvo la deforestación que ya venía hacia esta área por parte de nosotros mismos, por decirlo de cierta manera, de los pobladores de la comunidad, porque esta área en la que estamos es una tierra muy fértil. Entonces, si no se hubiera logrado este proyecto,
posiblemente esta área en las que estamos ahorita fueran áreas de cultivo, porque pues hay la necesidad de obtener ingresos. Entonces, aun y cuando no está entrando una cantidad de recursos como para decir que todos los socios obtengan una utilidad ya del hotel, sí se ha frenado, la deforestación se detuvo, entonces ese es el principal éxito hasta ahorita y eso es lo que queremos que siga manteniendo. Canto de la Selva se enfrenta a las dificultades de estar alejado de los principales núcleos turísticos de la región, mientras en Frontera Corozal, a 200 kilómetros al norte de Marqués de Comillas, el grupo de ejidatarios encargados de la zona arqueológica Yaxchilán deben ampliar sus instalaciones para atender a la gran afluencia de turistas. Nace la idea pues, de soltar esa construcción porque tenemos la taquilla y esta taquilla es aquí donde se hace el cobro y donde llegan la visita, los turistas pagan su cuota para poder entrar a la zona arqueológica Yaxchilán. Muchas veces llegan muchos turistas en la temporada cuando hay muchos turistas, entonces no tienen dónde ir al baño y pues tenemos ese problema. Por eso metemos ese proyecto para la construcción del baño, una parte aquí para la construcción del baño, las regaderas y todo. Y aprovechando eso, pues tenemos la otra sala para tener una exhibición, por ejemplo, poner trípticos, folletos o algunos libros, historia de la comunidad o qué es Yaxchilán y todo, cómo vive la comunidad. Eso es lo que se piensa exhibir acá, en esta parte. Veo que mucha gente ya dejaron de talar más selva. Entonces, ¿por qué? Porque ya hay trabajo diversificado de que ya muchos trabajan, algunos en el gobierno, otros en la construcción, otros en la lancha, otros en el transporte automovilístico. Entonces veo que sí, ya la conservación ya como que ya se está practicando mucho. Aparte en las asambleas también hemos tomado de acuerdo también de que el que mete fuego a la selva pues será castigado y hay que ir a pagar entre todos. Tan solo en 2014, las zonas arqueológicas de Chiapas fueron visitadas por más de 1 millón de turistas. Sin embargo, los proyectos ecoturísticos son insuficientes para satisfacer las necesidades de las más de 18,000 personas que habitan Montes Azules, cuyos principales medios de subsistencia son la ganadería y la agricultura. Hay territorios dentro de la reserva que sí tienen alguna transformación, pero sobre todo en el entorno inmediato, el proceso de transformación ha sido muy grande y parece ser una tendencia que no se revierte. Tú ves toda esta diversidad aquí y jurarías que estos son los suelos más ricos del mundo. En realidad son los suelos más pobres y son súper delgados, no tenemos una capa de más de 1 metro, en las áreas inundables hasta 2 para llegar a la roca madre. Entonces son suelos que se acaban muy rápido. Cuando viene la deforestación, cuando viene la ganadería, y no solo ya se perdieron los nutrientes, sino que se empieza a compactar por la presencia de las vacas. Eso es el riesgo que hace ya muy difícil después que la selva se recupere. La principal actividad económica de Frontera Corozal es la ganadería. Históricamente, sus habitantes han talado y quemado cientos de miles de hectáreas de selva para crear potreros. Para tratar de revertir esta tendencia, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas busca instaurar un nuevo modelo de alimentación para el ganado. Los bancos de proteínas, una fórmula basada en alcaparra, girasol y otras plantas nativas que logran aportar más nutrientes al ganado de manera orgánica y en una pequeña extensión de tierra. Cada socio sembró 50 por 50. Tratamos de buscar cómo engordar más bien los animales, pero mejor no darle ya lo que es clenbuterol ni aplicar con otros. Aquí lo que queremos certificar los animales que sean animales orgánicos. Aquí no le damos pollinaza, no le damos.
100% el animal que tenemos acá es natural, come natural. Además de la acendrada deforestación, las técnicas de agricultura y ganadería extensiva como la tumba, roza y quema han traído a Frontera Corozal la amenaza de los incendios. Por ello, la CONAN ha impulsado la creación de brechas cortafuego que, además de combatir la propagación de los incendios forestales, ofrece una alternativa de ingreso económico a 110 habitantes de la comunidad. Esta brecha se construyó con la finalidad de para atacar el fuego para que no cruzara para allá. Se hace 2 veces al año. Entonces, a base de ese recurso se le pagan jornales, se le pagan salario a los 110 beneficiarios. Se va a seguir haciendo porque la meta es cubrir 152 kilómetros, lo que la comunidad se compromete a darle mantenimiento a las brechas cortafuegos cercano a las áreas naturales. Tan solo en 1998, los incendios provocaron la pérdida de 10.000 hectáreas de cobertura forestal. Sin embargo, el reto más grande que enfrenta la reserva es el entendimiento de los actores que convergen en su interior y en sus alrededores. Yo creo que se está dando una contradicción entre la conservación y el desarrollo, que es una contradicción falsa. La armonía que se ha venido trabajando durante muchos años con las comunidades campesinas indígenas se puede envenenar por intereses políticos, por intereses económicos de unos pocos, pero que arrastran a una población que está en mucha necesidad y mal informada. Que la necesidad de la gente de cultivar no es porque quieren nada más trabajar, porque lo es por necesidad, tienen que mantener a su familia. Forzosamente la gente tiene que cultivar. A veces los apoyos son muy pocos, no es para un plan de desarrollo completamente, no alcanza. Los pagos de servicios ambientales que dan realmente no es nada para toda la gente que vive aquí. Nos toca acá que 4,000 pesos por persona. ¿Qué podemos hacer con ese dinero? Pues prácticamente en un mes mantengo a mi familia y el resto. Las carencias Frontera Corozal pues son principalmente la educación. Si se habla de que la selva lacandona es muy importante, no hay que darle nada más preferencia de la ciudad, también de las comunidades, para que haya un buen plan de desarrollo, la comunidad cambie de su forma de pensar. Tenemos que empezar con la educación. El plan de manejo se debe hacer en la comunidad. La comunidad debe ver de cómo puede manejar su selva, porque si se hace un plan de manejo en las instituciones y nos vienen nada más, esto tienes que hacer, la comunidad lo va a rechazar. El refrán de la gente lo que dice, nosotros cuidamos la selva, pero realmente nos está sirviendo a nosotros, entonces ¿para qué voy a conservar que algo que no me da nada? Los ecosistemas más ricos son también los más frágiles. El ser humano puede destruirlos y comprometer su existencia o contribuir a su conservación. El desarrollo regional y la conservación son inseparables. El bienestar económico de las comunidades humanas depende de la salud de los ecosistemas regionales. ¿Cuáles son los caminos para lograr un balance entre naturaleza y sociedad? Ok, pues vamos a hablar un poquito del